Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en todos sus seres amados. Todos seres amados en pleno disfrute de la creación, de la obra creada por nuestro Padre Celestial, en gracia del Espíritu Santo, y que convoca en nuestra fe Jesús, mente, alma y cuerpo, conectando esta sagrada familia con la sagrada familia de Nazaret, encarnado Jesús en María Santísima. María, Madre de Dios, Madre de Jesús y Madre nuestra. Y San José, su castísimo esposo y Padre putativo de Jesús. Estas dos tríadas maravillosas conectadas con esa otra tríada que eres tú, que soy yo, que es cada otro ser, siendo un alma conectada con todas las almas en la Santa Iglesia, católica en nuestros casos, cristiana, y ahora en otras iglesias. Aunque decía nuestro hermano Javier Martín en la meditación de la palabra de Dios hoy, de la Congregación Franciscana de María en España, algo que en esa secularización, en esa relativización, en esa confusión que existe por el exceso de la razón, la que llaman razón pura porque es puro racionalismo, la lógica racional, el positivismo sobre todo, lleva a la gente a tomar decisiones apresuradas sobre sí mismo, sobre la sociedad y sobre la cultura que se manifiesta a través de infraestructura y de creaciones humanas, entre comillas creaciones, porque es artificial, creador. Entonces viene la teoría del creacionismo, que esa es la lectura del Génesis. Amorosamente invito a triangular allí con Fundación Amayá, que se ha hecho la meditación de la palabra de Dios acerca de ello, y del Evangelio de San Marcos en el lago de Genesaret, que Jesús hacía sanación, multitudes de seres buscándole, que habían oído de Jesús, que conocían de Jesús, pero querían conocer a Jesús, tener una experiencia de vida próxima con Jesús, tocarle, sentirle y disfrutar de su presencia, y la complacencia de que su fe se ve satisfecha, se materializa en su misma presencia, por la vivencia que van teniendo, y sobre todo por una sanación o el mero disfrute de que sí es verdad, de que sí es cierto, de que sí existe, y confirma su fe. Eso nos pasa a todos en la debilidad que somos siendo cristianos en la fe, muchas veces. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, hoy 6 de febrero del año 2023, con esta meditación de la palabra de Dios, y que en el Salmo 104 es el Señor se goza de sus obras, bendice alma mía al Señor, pues es en alabanza, en bendición y en gratitud a Dios por la gracia de la fe a través del Espíritu Santo, por la vida misma, que como criatura consciente de ello, de su ser siendo, de su saber hacer y de su estar haciendo parte de esa creación de forma activa, de forma propositiva, proactiva, o sea, hacia adelante. Poder en Jesús encontrar la sanación de esos espíritus, de esos pecados, de esas culpas que nos distancian del reino de los cielos, teniendo el origen claro allí en el Génesis. Se hará referencia más adelante, apenas se está hablando del origen de la vida, de la creación misma, de las aguas, de la tierra, de los astros, las estrellas, el abuelo sol que dicen los hermanos originarios, la abuela luna. Bueno, eso tendrá muchas cosmovisiones, cosmogonías
de otras lecturas para nosotros podrán ser herejías en el pueblo cristiano, pero que en convicción con el pueblo judío, de una forma de reconexión con la divinidad de esta humilde humanidad, en gracia de Dios. Lo de humilde es, sin ser peyorativo, es porque ese es el propósito, la kenosis, el abajamiento, para que crezca y para que, como dice el Salmo 104, el Abba, como le decía Jesús a su papito lindo, sea que se goce de sus obras y de la obra humana, de lo cual nunca se arrepiente, porque nos ama eternamente, antes, durante y después de este espacio-tiempo que energéticamente nos conecta por el amor, el Espíritu Santo. Amén, el bautismo, la común unión, el comulgar al cuerpo de Cristo, que con su preciosísima sangre redimió esto que se decía de los demonios, pecados y culpas, y nos da esa paz, esa libertad y esa felicidad para seguir caminando con Él, con cada uno con su cruz, y Él nos ayuda a llevarla, es maravilloso. Y ahí sí, tejiendo vida del orden natural, vida eterna. Otros se ocuparán de dañar o de desentramar, y para ellos sería tejer, pero muerte eterna. Esa se teje sola. A muchos se les corre la teja, como se dice por aquí en el pueblo, de tanto ruido, tanta ideología, tanto miles de millones de seres queriendo ser Dios, queriendo ser creador y queriendo imponer su creación, su invención, su descubrimiento. Malas noticias. Creador, uno solo. Invención, no inventa nada. Todo está inventado en la naturaleza. Dale al Génesis, medite la palabra de Dios, póngala como acción creadora en su vida, ser fuerza transformadora, y se da cuenta que todo es soberbia espiritual, intelectual y emocional. ¡Qué innovación! Hay una síntesis que hemos planteado para nuestra reflexión de hoy, que habla de, básicamente nos centramos allí, como se decía en la previa, la teoría de la evolución o el evolucionismo y las corrientes evolucionistas en el mundo, con Charles Darwin allí cerquitica en el Ecuador nomás, la zona ecuatorial, en la isla Galápagos, del cual desprende, se ha hecho el comentario de la discusión y hay profundidad en el libro de la Fundación Ecarram, Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental, de la maestría en Ciencias Ambientales en el Departamento de Environmental Sciences en Wageningen University, en the Netherlands, con Rudolf de Groot. Se ha traducido como ciencias ambientales, otros dirán como ciencias del ambiente, y en última instancia se aplica en Colombia como un enfoque científico más racionalista, positivista sobre el medio ambiente, sobre los recursos naturales. Entonces no está el medio natural, el medio humano y el medio cultural, que esas tres dimensiones podría permitir de algo que es abstracto, ambiente, porque entonces se dice el entorno, que es lo que nos rodea, y dónde está el ser humano, no se incluye. Todo, entonces es todo. Como le preguntan por allí muchas veces a uno, ¿cómo va todo? Pregúntele a Dios que hizo la creación. Yo le podré dar respuesta de cómo ha acontecido mi ser siendo, en lo que ha sido mi percepción, mi escasa maduración de conciencia en ese tránsito de vida, de ese día, hasta ese momento en que me hacen el corte con una pregunta de esas, y una especulación que uno hace de conocimiento. Puede ser una mera intuición, una awareness, una primera aproximación. Como dicen por ahí también, en borrador, no parasitar todavía, no parasitaria. Pero ahí es donde va el quick del asunto.
que de la teoría del evolucionismo, pues está Rudolf de Groot con Functions of Nature, funciones de la naturaleza, y ese es un enfoque desde el medio natural. Pero hemos integrado el medio social y antropológico, arqueológico, con un enfoque político, desde la economía. Todos tres son la economía, tanto de Groot como este que es Peter de Vries, ya el departamento de ciencias sociales, de Groot de ciencias ambientales, que dirige al grupo Climate Change, cambio climático, global warming en su época, a fines de los 90. Y de Vries trabajaba con Ruben Root en asesorando al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, con la evaluación de impacto ambiental, con enfoque social, rural, todo rural, esencialmente se ha pretendido así con Wageningen University, porque son los contextos que a nivel social, cultural nos vinculan como Europa y a América, como se le dice, pero a Yala. De Vries se ha dicho de ascendencia por su padre holandés, pero su madre paisa, de Antioquia, y su tesis la hizo en Costa Rica. De Groot sí es Dutch, sí es holandés, pues de los Países Bajos. Y el otro que sí es también de los Países Bajos es Arjen Wals, ya con el enfoque del medio cultural, la educación ambiental para el desarrollo sostenible. Y digamos, la educación intercultural para el desarrollo sostenible, desde una primera aproximación en la comunicación. Y esa comunicación entre culturas, pues que él ha caminado por Estados Unidos en Detroit, que su libro Pollution Stinks, le da pues esa perspectiva desde la fenomenología, hacer la observación en jóvenes de escuela, de adolescentes, y cuál es la percepción que estos tienen sobre el ambiente. Una lectura muy estética, muy subjetiva, muy valorativa, pero que por su experiencia de vida permite tener ese testimonio. Esa tríada entonces, aclarando pues que también el trabajo de Vries and Really Kleins en Costa Rica es relación con una producción de bananas, creo, y muestra la corrupción que existe entre entes del gobierno frente al manejo con las comunidades de este estilo de producción, de estos, el acervo cultural que todo ello implica, desde las formas de relacionamiento con el llamado territorio, las formas de relacionamiento entre seres y también entre culturas, los colonos y los que ya son nativos, y sobre todo colonos extranjeros y los asuntos migratorios. Bueno, de todas maneras, ya en lo que tiene que ver con la evolución desde el punto de vista antropocéntrico o humano, está potencialmente el desarrollo. Para ese entonces, el enfoque era más centrado en las funciones de la naturaleza como tal, en soporte, la oferta natural, lo que llaman bienes y servicios del ambiente, las funciones informativas, investigación, ciencia y tecnología al tenor de trabajar con ecosistemas, la ecología y por tanto las funciones, los nichos, que ya casi no se habla de ese concepto, se habla de ecorregiones, se habla de, ya pues mirando la ecología profunda de NAES, hoy en día ya se habla de vinculaciones intergeneracionales, por ejemplo, autoordenación, autoorganización, como paz descanse hablaba Humberto Maturana, como también se ha manejado en asuntos de biomimesis, Jorge Richman, que ya son vinculaciones estéticas y poéticas con el ambiente, para no solo verlo como un factor de producción o como un ecosistema basado
en exploración, explotación e industrialización, basada en esa mercantilización de bienes y servicios. Bueno, y están las funciones productivas, que claro, los Países Bajos van reculando un poquito, como se dice, de ese enfoque del green, el farmer, que es el enfoque agroambiental. Wageningen University con Arthur P. Moll, que ha estado como rector magnificus de Wageningen University, de los más destacados en Environmental Policy, en políticas ambientales a nivel global, porque los grandes pioneros para la UNEP, las Naciones Unidas en los Países Bajos y en Europa, ha sido Wageningen. De hecho, es la universidad que certifica, acredita y califica a estudiantes, profesores y científicos de Europa, en gran medida. Y la NUFIC, pues, que ofrece todas estas becas para estos países de Abya Yala y de África, donde hay colonias de los Países Bajos, las Guyanas, Centroamérica, bueno, Zimbabue, y en Indonesia, y en Guyanas holandesas, ahí en República Bolivariana de Venezuela. Y para Colombia, en lo que tiene que ver con la economía basada en natura, que tiene origen allí las políticas de exploración y explotación sin daño. Por ejemplo, en sistemas de pórteles, por lo que ha sido famoso los Países Bajos por ganarle espacio al mar, pues fue diseñar pórteles como con puertas para pasar el agua sin que vuelva a intervenir el territorio, pues la tierra, lo que se ha construido ahí también como paisaje artificial y la infraestructura para el habitar, viviendas. Porque se dice, pues, y eso ya manera, pues, como de un dato histórico, que fue un acontecimiento, obviamente, que en comunidad alguien dijo, no sé en este momento quién, que Dios hizo al mundo y a Holanda a los holandeses. Y por estar hablando sandeses, en un tsunami, el mar arremetió y dañó todos los cultivos y todo lo que se había hecho, que es bien pequeño en extensión los Países Bajos. Y ya se había logrado sembrar gran cantidad del territorio para una economía agropecuaria o agrícola basada en la naturaleza. Y todo eso se perdió y hubo víctimas, bendito Dios. Muchas muertes allí. Tuvieron que empezar a hacer los pórteles y como se tiene diseñado ya un tercer nivel, es circulación de las aguas, circulación de los flujos de arrastres de material del mar que se va entrando por lo que son minerales, sales, todo eso, y mantener una dinámica. Ese es un principio del Tao, que allí lo han manejado occidentalmente, o sea, con la razón, con la lógica de los sistemas, que es básicamente la teoría de sistemas de Van Bertalanffy, ya para hablar de organizaciones con Bertoglio, pero tanto organizaciones dedicadas a ello, en lo público, en lo privado, o sea, a nivel de gobierno, de comunidades y de empresas, stakeholders game, del juego de apostadores, y pues también se habla de los shareholders, que es, en vez de competir, compartir. Entonces, en ese compartir están las comunidades, lo que llamaría la economía solidaria, y el enfoque social de la economía, que son dos criterios que entran a ser vinculantes el uno y el otro, porque una cosa es la perspectiva social, como allá están las guacharacas, entonces tienen una función natural, pero a la vez tienen, desde la perspectiva antropocéntrica, una función social, y porque generan placer por el sonido, estéticamente vincula, es de las cosas que fascinan al ser humano, la curiosidad, la admiración por otras especies y su sensibilidad, que eso ya son formas de relacionamiento estético, poético. Y cuando ya se buscan teorías en profundidad, entonces aquí llega el evolucionismo a la teoría de las funciones de la naturaleza, vincula a los ciclos regulativos, que son los ciclos del agua,
que son los ciclos del suelo, son los ciclos del aire, en profundidad de la Tierra los ciclos del fuego, en las atmósferas también, lo que tiene que ver con el cambio climático y los truenos, relámpagos, todos esos destellos de luz que son, en lo que dice en la palabra de Dios hoy en el Génesis, en el día la luz, en la noche las tinieblas. Entonces los relámpagos y las tormentas eléctricas, todo ello, claro, eso todo es energía. Además de que ha sido muy destacado ya ahora, hoy día, con las energías eólicas. Allá empezaron pues los vientos, molinos de viento, para aprovechar toda esa zona de los vientos que llegan al mar en el norte y mover los molinos para cultivación en casas. Entonces son pequeñas farms, pequeñas tierras dedicadas a pastoreo o a siembra y mueven su energía incluso para abastecimiento humano. De hecho, pues la ingeniería por procesos ha sido muy desarrollada en estos países y mucho que aprender de allí y se ha derivado para la Escuela de la Conciencia Ambiental y para otras escuelas. Y recordando que la función quinta, que es la que más nos interesa, es la del ser humano, la concienciación ambiental, la conexión planetaria y por tanto la trascendencia del ser. O sea que ya es la conexión deus ontonómica, cómo conecta el ser siendo con la divinidad, con la naturalidad a partir de toda la humanidad. Se decía en la meditación de la palabra todo el mundo. Es un decir, se habla de muchos. Jesús sanó a muchos, hablando en el lago de Genesaret. Y uno podría decir allí Países Bajos y el lago de ahí de la zona norte, en Wageningen, y en el de Werel, cerca, pues, donde se firmó el pacto de paz con los aliados. Son historias que se han contado, pero hay historicidades en la gente en que se llama el común, en la común unidad, que se tejen, por ejemplo, en el Mensa, era en su momento el restaurante donde llegábamos estudiantes internacionales, entonces se hablaba en inglés o por señas o gagueando ahí un poco el Dutch, que es un poco difícil para nuestra estructura fonética, para el lenguaje anglosajón para nosotros, ¿cierto? Latinoamericanos, pero sin embargo algo se logra captar allí. Todo eso en algún momento se podrán hacer relatorías y a manera pues de testimoniales, rendir asuntos. Quería destacar que frente a ese evolucionismo y al creacionismo, que está más vinculado con la Fundación Amaya, invito amorosamente de nuevo a conectar con esa meditación de la palabra de Dios hoy, entre otras, para tener ahí ya los dos enfoques, el evolucionismo basado en la ciencia, la tecnología y el desarrollo, que ha permitido que todos estos países ya hayan estabilizado en su cultura, y hayan potenciado toda una tecnología hasta llegar hoy en día a un tercer renglón, que es lo que se está manejando con la globalización, basado en la inteligencia, iba a decir emocional, pero eso está para otros menesteres, la inteligencia artificial, el machine learning. Entonces, para seguir reflexionando sobre el tema, hoy lo escuchaba de Fray Nelson Medina, también lo he escuchado en otros espacios, de reflexión. Él es de la comunidad de los dominicos, de Nuestra Señora del Chiquinquirá, Colombia, trabaja pues con esta comunidad religiosa, muy en la meditación, y es doctor en teología fundamental. Entonces permite, además de la teología, la experiencia de vida mística y religiosa, contemplativa, la oración, la meditación, el ayuno, también la conceptualización, el pensar las teorías desde el punto de vista occidental en lo que tiene que ver con el conocimiento científico, académico, más que en su formación. Empezó en algún momento, creo que ingeniería mecánica, entonces tiene la formación básica de la física, de la cuántica y todas esas cosas, entonces eso permite, y es muy interesado por estos temas o estas problemáticas o estos escenarios que están ocurriendo a nivel mundial con la transhumanización, que es dejar a merced de la tecnología asuntos que son vinculantes del ser humano, a nivel ético, a nivel moral, a nivel profético. Entonces, si en un sistema se reemplaza todo por
la mano de obra, la obra de mano, o sea, llaman talento humano también por máquinas. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Reciban un amoroso saludo fraternal de Nuestra Señora de las Mercedes en la Catedral de Jericó y de las guacharacas que por ahí están hace rato saludando, y otras especies que habitan por aquí el lugar en el campo. Maravilloso. Sí, sigan siendo bienvenidos para acontecer aquí en campus y hagan sus estudios, sus investigaciones, hagan cursos. Ayer tuvimos una experiencia, un paréntesis, maravillosa, gente que nos visitaba de Medellín por unas vecinas allí, y en un momento que compartimos en un pequeño viaje, niñas jovencitas y un señor también interesados en estudiar, en vincularse con programa. Entonces me atrevo a aprovechar el espacio de hoy para situar que uno de los centros de formación son Wageningen University y algunas universidades de Europa, otras que se tienen por Estados Unidos, otros países que se han mencionado allí, de México. Con el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación se han abierto espacios, con la Red de Investigación Acción de las Américas, ARNA, Action Research Network de Américas, pues, en las universidades donde se ha tenido asiento. Pues ahí mirar el currículum para no entrar ahí en detalles, todo lo que tiene que ver con ciencias del ambiente, la complejidad de Edgar Morán en Hermosillo, en Sonora, en México, Multiversidad Mundo Real. Está también República Bolivariana de Venezuela con el doctorado de Educación Ambiental, en Estados Unidos el doctorado en Gerencia y el Fowler Center for Sustainable Living and Social Value, el desarrollo sostenible con un enfoque social en la gerencia, fundamental también, que fue el centro de acción de la Red de Investigación Acción de las Américas con la ponencia de la experiencia del doctorado, Educación Ambiental. Está la maestría en Ciencias Ambientales, que ya se decía, Ciencias Ambientales de Wageningen. Y está ya de Colombia la especialización en Gerencia del Ambiente, además de la Ingeniería Civil y Sanitaria en la Universidad de Medellín y en la Universidad de Antioquia. Y está la Universidad Pontificia Bolivariana en esa especialización que se decía. Entonces, todos esos son ámbitos de desempeño, universidades. A la Universidad de Estados Unidos es Case Western Reserve University, en Weatherhead School of Management. Entonces, todos esos son nodos, puentes, contactos en la red internacional asociada a las misionales universitarias. Dios mediante, en breve podemos entrar allí en profundidad. Sirva de empalme con Cambio Gnosis, Dios mediante, con la contextualización que hacemos allí para hablar en cursos de vida del orden natural. Esta semana, Dios mediante, ya empezamos a hacer invitaciones a masterclass sobre estos temas e ir iniciando, explorando de cada uno de ustedes, seres amados, en su pregunta por el ser, la pregunta por la realidad, en su ensoñación, su imaginación, su proposición de vida, de su percepción del ambiente, de su experienciación ambiental, de lo significativo que ha sido para ti, para cada ser siendo esa experiencia, y en cómo va elaborando el mapa natural, el arquetipo natural, para ir pensando una modelación, ya vinculando la dimensión social, entonces el arquetipo social, la dimensión cultural, entonces el arquetipo cultural, pues ahí se podrá entender cómo ha sido reducido en el pensamiento occidental con sostenibilidad, natura, sociedad, economía, haciendo esa simplificación de la economía como si fuera toda la cultura, ¿no? Esa es la cultura occidental, de la negociación, de la globalización, de la fiscalización, no, aquí es Avia Yala, entonces las culturas originarias, las cosmovisiones, las cosmogonías, y son muchas otras. De hecho, pues hay que se decía la palabra de Dios, y hay que ir a mirar patriarcas, Enoc, hay que ir a mirar allá en la carta de San Judas, o sea, en la misma iglesia, Teilhard de Chardin deja de ser también un mito, una herejía por allá del siglo XVIII, siglo XIX, para que eso de la biosfera, la noosfera, la anemosfera, son tres dimensiones o tres espirales de confianza en la red de información, conocimiento e innovación. Sí quería cerrar que en esas tres propuestas de la transhumanización, la coevolución o la evolución natural y la creación, que han dado lugar en su orden
al tecnologicismo, al creacionismo, al evolucionismo, pasa con la inteligencia artificial algo que dejó entre ciernes, que se manifestó en un dictamen al Tribunal Administrativo de Antioquia con una problemática de rellenos sanitarios, que vinculando de la gestión ambiental tres cosas: Pollution Emission Prevention, prevención de la contaminación en la fuente, ciclo de vida de los productos, Life Cycle Assessment, y el Environmental Management System, que es el sistema de gestión ambiental con todas las ISO International Standard Organization, para la 9000 en calidad, la 14000 en responsabilidad ambiental y la OCHAS, que es seguridad e higiene ocupacional. Pero en todas ellas el centro ha sido desde la ingeniería una crítica que se ha hecho siempre, en todos los espacios que se ha podido establecer, es ignorar el problema, trasladar el problema y generar al menos otro problema. Toda esa cantidad de datos que están llegando por estas cajas de resonancia al workspace, a la internet, ¿dónde está la vinculación ética, moral y profética de eso que se supone es verdad, para que todos los usuarios, los clientes, los receptores lo internalicen, si es que se toma conciencia de ello, lo contextualicen, haciendo su lectura interior, la lectura exterior, y haciendo esa hermenéutica, esa comparación? Y tercero, de manera consciente, responsable y asumiendo el compromiso en perspectiva, o sea, lo que llama futuro, a nivel internacional, a todos los niveles y de todo el alcance. Una mente ética, como dice Howard Gardner, para tomar la decisión de ese dato. Porque es que la máquina no piensa, ni tiene corazón, ni le interesa. Esa transhumanización es deshumanización, inhumanización. Por tanto, alteración de la condición humana, ser persona divina, pues conectada con la divinidad. Proceso de santificación, de ser persona sintiente, pensante, más que activista, pues, o acción. En fin, dejamos allí. Dios mediante, continuamos en otro momento. Muy agradecidos, se les ama fraternalmente. Hasta pronto. Un abrazo.